El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación especial a la educación inclusiva. Empezamos con la época medieval. En esta época se consideraba que las personas con discapacidad estaban endemoniadas por el hecho de tener alguna discapacidad, provocando el temor y el rechazo de la sociedad, siendo objetos de aislamiento y segregación. En el Renacimiento fue donde empezaron a mejorar las condiciones levemente, y en los siglos XVI y XVII se empezaron a presentar las primeras experiencias educativas. Pero esto no alcanzó a las personas con discapacidad de trastorno neuromotor, es decir, con alguna afectación neurológica en el cerebro o síndrome de Down. Y bueno, actualmente aún sigue sin existir un modelo delimitado. Una de las estrategias utilizadas hasta 1992 en México es tener al alumno un tiempo en aulas especiales para después ayudarlo a entrar a una escuela regular. Y bueno, en el modelo integracionista, que fue en la década de los 90, donde se crean las unidades de apoyo a la educación regular, la USAER. Y está el otro modelo, que es el modelo inclusivo, que también vuelve a cambiar el término de personas con discapacidad. Ahora ya no se consideran así, sino ahora son personas con capacidades excepcionales o con capacidades diferentes, porque se percibe que ya no es una persona discapacitada, sino que puede desarrollar otras capacidades. Bueno, les voy a hablar acerca del modelo médico. Este empezó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y bueno, en esta época se concibía a las personas con discapacidad como enfermos, discapacitados para ser rehabilitados. De ahí nacieron terapeutas del lenguaje, físicos y de aprendizaje. En esta época, a partir del año 1880, les voy a comentar un ejemplo en estos años, que es de Helen Keller. Cuando ella nació, no nació con alguna dificultad como sordera o ceguera, pero a la edad de 1 año y medio fue cuando le dio una infección en el estómago y el cerebro, y es cuando ella perdió el sentido del auditivo y el sentido de la vista. Y a los 7 años ella pues era muy inteligente, tanto que ya había aprendido más de 60 señas para poder comunicarse con sus padres. Y bueno, luego su padre se comunicó con Alexander Graham, que es una de las personas que ayuda a adolescentes sordos en el Instituto Perkins, para que pudiera ayudar a su hija. Y de ahí la contactó con una maestra que se llama Anne Sullivan, la cual le pidió a sus padres la autorización para que ella pudiera trabajar con ella en un jardín aparte. Primero trabajó con ella la disciplina. Después le enseñó el modelo Tahoma, que es el que se usa poniendo los dedos en los labios para sentir la vibración de las personas que les hablan. Ella aprendió a leer francés, alemán, griego y latín en braille, y a la edad de 24 años se graduó de la universidad en Nueva York, que se llama Radcliffe, y fue la primera persona sorda en graduarse de una universidad. Bueno, también les voy a presentar a otras personas que también dan su opinión acerca de qué piensan acerca de este tema. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Abigail García y voy a dar mi opinión respecto a la educación inclusiva. Creo que es una herramienta muy importante para esos pequeñitos, para esos niños con capacidades especiales,
porque pues son personas importantes que yo creo que si se les educa y se les capacita o se les estimula para que ellos puedan pues a lo mejor ser más independientes, desarrollar otras habilidades que les permitan a lo mejor en su porvenir, a lo mejor hasta encontrar algún trabajo, un lugar donde ellos puedan pues desempeñar alguna labor y así pues también en la sociedad. Creo que es muy importante y es muy bonito porque pues esas personitas también son especiales, pero son importantes y también tienen un gran valor como seres humanos y pues como personas. Entonces pues yo en lo personal estoy a favor de la educación inclusiva. Hola, mi nombre es Jennifer Carreón, soy licenciada en Educación Especial y tuve la bendición de trabajar durante varios años en un preescolar integrador donde había alumnos con condiciones de vida y de desarrollo diferentes integrados en los salones regulares. Esta experiencia me permitió aprender pues que la educación integradora, la educación inclusiva posibilita un cambio de mente en las personas que forman parte del proyecto. Me permitió ver que la educación inclusiva permite que las personas que formamos parte del proyecto podamos ver que todos tenemos la capacidad de aprender, que todos tenemos la capacidad de crecer, que todos tenemos la capacidad de ayudar y también la necesidad de ser ayudados. Esta experiencia me permitió adquirir una postura respecto a la educación inclusiva, y es que me permitió estar a favor completamente de la educación inclusiva. Me hizo darme cuenta que la educación inclusiva permite una sociedad inclusiva. La educación inclusiva permite que la sociedad pueda abrirse a esta realidad de que necesitamos integrar a los demás, que necesitamos que las diferencias no son un pecado, no son un problema, que las diferencias en las condiciones de vida y de desarrollo no tienen por qué ser una deformidad o una deficiencia, sino que pueden ser algo enriquecedor. Pero también me permitió ver que la educación inclusiva es un desafío, es un reto que requiere de la disposición de las personas que forman parte del proyecto, que requiere también recursos personales, hasta económicos, y que no es fácil. Así que es todo un reto para quienes estamos dispuestos a formar parte de la educación inclusiva, es un desafío. Y bueno, pues estoy agradecida por haber formado parte durante varios años de un proyecto con educación inclusiva, y estoy a favor por todo lo que ya comenté. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos tenemos libertad de poder acceder a la educación, y esto no tiene ningún tipo de reserva para aquellos que necesitan alguna especie de educación especial. Por lo tanto, yo considero que la labor que realizan algunos profesionales para encauzar la educación de niños especiales para que tengan un mejor desarrollo de adultos es muy importante. En mi caso, yo tuve posibilidad de tener contacto con un primo que tenía síndrome de Down y justamente por tener una educación especial tuvo un buen desarrollo e igualmente una vida como adulto productivo. Mi nombre es David Martínez Núñez, yo estoy a cargo del programa editorial en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, a través de todo lo que se ha expuesto en este trabajo, podemos concluir que aunque a pesar de que en el pasado muchas de las personas con capacidades diferentes se les llamaba discapacitados y minusválidos, en la actualidad todo eso ha venido a cambiar. Aunque no totalmente, no todas las personas culturalmente los aceptan, pero hay quienes sí, y ejemplos hemos dado de quienes sí, y de que hay instituciones en las que realmente están trabajando por ayudarlos. Letting go of every single dream I lay
each one down at your feet.